no es tan perfecto vivir así en Europa. A veces la gente me dice, no, pero es que no te ves francesa. Yo llegué aquí de vacaciones. Yo no pensaba quedarme. Y llego, veo palmeras, veo las montañas, el paisaje. Y digo, wow, yo amo la comida mexicana. Las enchiladas suizas con mucho queso y crema. Ah, claro. Cuando me alburean me quedo de que, ¿qué tengo que decir? Como que estoy de que... Mina es francesa con raíces de Burkina Faso, África. En esta charla nos cuenta cómo un viaje inesperado a México la llevó a dejar atrás su carrera de abogada internacional para elegir una vida más feliz. Nos comparte sus choques culturales, su amor por México y su misión de apoyar a otros migrantes. Acompáñanos en esta historia auténtica sobre adaptación, pertenencia y felicidad más allá del éxito profesional. Yo me siento rara. No sé cómo explicarlo, pero a veces miro a la gente y dije, ya no tengo mi lugar acá. Nunca he conocido a un mexicano en Francia. Recuerdo Ciudad de México, no es nada de lo que pensaba. En África las telenovelas son muy populares. Mi telenovela favorita era Ruby. Si yo un día tengo que irme de México, quiero ver todos los estados. Cuando llegué aquí me di cuenta que no sabía nada. De la música me ha ayudado bastante. El reggaetón me ha ayudado. Mina, eres originalmente de Francia. Así es, así es. ¿De qué parte? De París. ¿Cómo describirías París aquí a la audiencia? Uy, un lugar muy bonito, con mucha moda, eso sí es cierto, y con gente enojada. Gente enojada. Sí, como que siento, ya que vivo en México, que te puedo decir que la gente en París es más cerrada, más fría, más en su mundo. Como los típicos capitalinos, pues, como que se creen un poco, tal vez. Ya me di cuenta porque ahora que estoy aquí en la Ciudad de México, siento que los otros estados, no que odian los chilangos, pero un poquito. Y ya me siento identificada con así París. Órale. ¿Qué crees que es como un malentendido sobre París con el que tú te has topado muchas veces? O un falso estereotipo, tal vez. Que es perfecto. Ya. Sí, porque siento que la gente cuando va allá está imaginando cosas y a veces no es así. Como muy de maravilla. Ajá, así es. Hasta hay una enfermedad, olvidé cómo se llama, que pasa mucho con los asiáticos, que cuando llegan a París se enferman porque se dan cuenta de que no es como lo pensaban. Sí. ¿Y cómo es la enfermedad? La depresión, tristeza y cosas así. Órale. O sea, que se lo imaginan como si fuera un cuento de Disneyland o no sé. Así es. Y ya llegan y no. Ok. A mí me encanta París. Yo he ido 5 veces. ¿En serio? Sí, yo le encuentro mucho encanto. Sí, es hermoso París. Pero tengo que admitir, ir en el metro puede ser a veces ahí una pequeña aventura, ¿verdad? Sí, pero yo pensaba que todos los metros son iguales. Como que en Nueva York es igual. Ciudad de México no lo he tomado tanto. Pero cuando hablan de los olores o cosas así, pues siento que es el metro, claro. ¿No? Como que así es. Y bastante caótico. Yo me acuerdo una vez que llegué con unos amigos, bien jovencitos y bien verdes, y entramos. Ajá. Y había unos chavos así con un radio así escuchando música. Ah, sí. Y de repente el chico así como saca de su bolsita como un cigarrito, pero pues no era de tabaco. Y me pregunta si yo tenía fuego, pero no hablaba francés. Y me quedé, wow, ok. Es que fumar en francés es muy normal. Sí, ¿verdad? Eso es como más la normalidad, para ser honesta, como a los 10, 11 años hay personas que ya fuman, ¿no? Okay. Es muy normal, así que vas a ver personas que te van a pedir cigarros o te van a pedir fuego y así normal. Sin embargo, tus raíces son en Burkina Faso. Así es, Burkina Faso es un país de Oeste África. Ok. ¿Qué datos curiosos hay sobre este país? Pienso que es la capital más grande, como el nombre. Okay. La capital es Ouagadougou. Okay. Así que es un nombre así largo. Somos muy amables, diría. Pero un dato curioso, es un país muy pequeño, así muy chiquito. Pero somos muy amables, muy acogedores, como los mexicanos. Ya. Y cuando tú dices, mencionas Burkina Faso aquí en México, ¿normalmente la gente sabe dónde queda o qué adivinan? No, nadie sabe, la verdad.
pienso que de 10 personas hay una persona que sabe Claro. dónde está, qué es la capital y cosas así. Pero eso para la defensa de los mexicanos es en cada parte, como en cada lugar. Antes estaba investigando un poco de todo lo que has hecho porque pues aparte de profesora de francés y abogada también creas contenido Sí. y hubo un contenido bastante viral en redes Ok. donde comparaste una parte del estado de México con Beverly Hills en Sí. California. ¿Qué sucedió allá? Para empezar, siento que hay muchos estereotipos sobre el Estado de México, que es un lugar feo y peligroso. Yo llevo casi 5 años acá en México y nunca había ido al Estado de México. Fue mi primera vez. Así que yo tenía ese estereotipo, pues, de que... Porque sí tenía que ir, era como... Tenía un compromiso para allá. Así que yo pues voy a ir y pues me voy a cuidar, va a ser feo, paso y me voy. Y llego, veo palmeras, veo las montañas, el paisaje y digo, wow, no está en el Estado de México que me contaron. Y por eso así saqué mi celular, hice este video y comenté así pues lo que estaba viendo, de que es hermoso. Pero siento que hay que también ver que no es solamente eso, hay lugares súper bonitos. Y no sé si puede hacer eso en el montaje, si comparas el estado, esa parte que grabé y Sí. Beverly Hills o Los Ángeles es muy similar. Ok. Ujú. ¿Era en qué parte exacta de...? Era en Cuautitlán Izcalli. Ok, ahí rumbo norte, claro, Ajá, ok. así es. Y hay muchas palmeras y en el fondo ves las montañas. Ah, claro. Ujú, así. Hasta se hizo como tan viral que como un periódico agarró esa nota. Sí, yo vi, dije, wow, ok, no sabía que se iba a hacer tan viral porque pues solamente estaba compartiendo mi emoción porque me quedé como una semana allá y me gustó bastante, muchísimo. Y pues sí, solamente estaba compartiendo lo que yo pensaba, lo que había visto. Claro. ¿Qué te motivó a pues llegar a México básicamente? Fue el azar, podría decir de esa manera. Yo llegué aquí de vacaciones. Ok. Yo no pensaba quedarme, no conocía México. Yo quería ir a Colombia durante la pandemia porque tenía que ir a los Estados Unidos y como desde Francia no había vuelos directos hacia los Estados Unidos porque habían cerrado como las fronteras, tenía que hacer 15 días en otro país. Y estaba platicando de ese proyecto a una amiga mía que ya ha viajado muchas veces en México y me dijo, no, vete a México, está más cerca de los Estados Unidos, como tienes que ir después, la cultura te va a gustar y todo eso. Y dije, bueno, ok, porque ella quería ir, me dijo, pues si quieres vamos juntas. Le dije, pues vamos. Y así fuimos juntas, llegué aquí súper sorprendida, no lo esperaba. Y pues sí, como que poco a poco empecé a llegar más y más de vacaciones y decidí quedarme. Ok. Eso es como, así que pues fue... de casualidad, que podemos decir. ¿Te acuerdas como de tus primeras impresiones? Sí, recuerdo Ciudad de México estaba como que no es nada de lo que pensaba. Y sé que voy a ofender personas, perdón, pero yo pensaba que Ciudad de México iba a ser como un pueblito. Ya. Como que tengan wifi afuera, que tengan edificios grandes, todo eso para mí era como que no lo podía creer así. Porque yo tenía una imagen, pero totalmente errónea, si se dice. Totalmente falsa. Así que fue mucha buena impresión. Okay. Ver el tipo de tiendas que había, los tipos de carros que había, toda la comodidad que hay aquí en Ciudad de México. Y eso que está bastante curioso porque yo me acuerdo en París, yo vi el partido México contra Francia. Okay. Fue en el 2010, hace muchos okay, años. Y ahí pues estábamos viendo y pues México gana ese partido. ¿Ah, en y serio? Sí, Okay. lo estuvimos viendo en la Torre Eiffel justamente. Oh, wow. Creo que eran octavos en el Mundial del 2010. Okay. Y me sorprendió mucho al ver una comunidad muy grande de mexicanos en París. Y luego nos quedamos cotorreando con ellos y así. Pues sí, a lo mejor. Es que yo sigo una chica que es mexicana en Francia, así que veo que ella sí se junta con los mexicanos, pero antes de eso yo nunca he conocido a un mexicano en Francia o algo así. Okay. Nunca he sido como expuesta a esa cultura desde Francia. Miraba muchas telenovelas, así que también eran mexicanas, pero nada más. Okay. No sabía más de México. ¿Qué te cautiva de las telenovelas? Uy, no sé, como las intrigas, los personajes, las músicas que ponen, y es muy como que te agarra y ya no lo puedes soltar. Por ejemplo, mi telenovela favorita era Ruby,
que es mexicana. Y no, pues amaba esa telenovela. ¿Y cómo llegaste a esas telenovelas? O sea, Mi mamá. porque una cosa es como que, por ejemplo, hemos tenido aquí invitados de muchos países donde nunca habría pensado que en ese país específico habrían puesto telenovelas mexicanas. Por ejemplo, un chico de Bosnia nos lo contó, otra chica de Bulgaria, de todo el mundo casi. Y claro, otra manera es tú lo buscas en internet, ¿no? ¿Cómo llegaste a esto? A través de mi mamá, pero por ejemplo en Francia es muy normal, pero en Burkina también, lo específico porque podrían ser, pero ¿cómo que telenovelas en Burkina? Pero en África las telenovelas son muy populares, muy, muy populares. ¿Y de qué país son? De las telenovelas Ajá. de Colombia o de México. Oh, a ver. En Burkina Faso Sí. también ponen telenovelas Sí, de... Ruby, mis primas los han visto, Marina, Marimar, todas esas telenovelas hay en Burkina. Ok, Ajá, es como el momento, como porque pasan durante la tarde, como a las 12, y en la noche, como a las 8, las telenovelas. claro. Y es el momento que todos se reúnen para verla. Claro. Hay personas que ni siquiera entienden, pero allá están mirando. Claro. Es como el momento así donde las personas se junten. ¿Y ponen subtítulos o...? No es en francés. Ah, en francés. Así es, así que los que hablan francés pues lo ven y las personas mayores que no conocen francés, hay los más chiquitos que le están comentando, es que está pasando eso, el otro y todo eso. Pero es muy popular, muy, muy popular en África las telenovelas. Órale. Sí. ¿Y cuando llegaste acá ya hablabas algo de español? No, Nada. no aprendí, pues no voy a decir que nada, pero muy poco. Porque cuando empezó la pandemia, yo siempre había querido aprender español. Me puse a tomar clases. Así que, digamos, fue de abril, yo llegué en octubre, de abril a octubre ya había empezado a tomar clases, pero mi nivel era cero. Cuando llegué aquí me di cuenta que no sabía nada. Y ya poco a poco aprendí. ¿Y qué fue lo más cañón con lo que te enfrentaste en el camino del aprendizaje? Por ejemplo, para nosotros alemanes nos cuesta muchísimo la pronunciación, Ok. ¿no? Porque en mi región no tenemos la R, Sí. sino la R solo. Ajá, pues igual en francés, eso me pasó, pienso que el tercer año pude hacer la R. Ajá. No podía, miraba videos de YouTube, intentaba, no podía hacer la R, eso no podía hacerlo, jamás. Y un día así salió, así pude hacerlo. Pero diría que lo que fue difícil para mí fue las cosas coloquiales, como que muy mexicanas, como que eso fue lo más difícil, como expresiones como ahorita, así puse mi Ajá, playera de claro, ahorita, sí, sí. es como hasta la fecha, como que eso fueron las cosas un poquito difíciles. Claro, sí, sí. Sí, no, sí. Y el doble sentido a veces, ¿no? Aún no lo sé, casi 5 años y me cuesta. Ajá. Apenas estoy así entendiendo los albures. Unos sí, unos no. Y cuando me alburean me quedo de que, ¿qué tengo que decir? Como que estoy de que, porque sé hablar español, pero no sé alburear. Ya, Siento que eso es un arte, es algo. claro. No Sí. cualquier persona puede alburear, Sí. excepto si eres mexicano. Claro. Sí, Pero- ya naces con eso, ¿no? Ajá, Básicamente. sí, pero siendo extranjero o extranjera, está más difícil, ¿no? Ya, ¿Tú sí. sabes? Sí, un poquito. Sí, bueno, tuve que sufrir para llegar Ok. al nivel, ¿no? Me la aplicaron muchas veces y, ya, pinche Jan, jaja, otra vez te caíste, ¿no? Y ya pero es- así es como, Otra vez te caíste en el albur. ajá, o sea, que yo Ok. me caí, me lo aplicaron a mí, ¿no? Ok, De jajaja, ajá. y luego se burlaron, ¿no? Y yo, ¿por qué se están riendo, no? Y ya me dijeron. Hasta hace poco un creador mexicano bastante conocido en México tiene como entrevistas incómodas y me quiso alborear, pero No lo logró. no, le di la vuelta básicamente. Qué bueno, qué bueno. Yo Sí. conviví en España, yo viví un año en España y conviví muchísimo con franceses. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. Ok. Incluso, o sea, entre ellos siempre hablaban en francés, obviamente. Y al final yo entendía, yo no podía hablar, pero Entendías un poquito, cositas. un Ok. petit peu. Ok. Très bien. Y lo que me costó mucho era de cómo imitar los sonidos que ustedes tienen. Yo me acuerdo para mí todo sonaba igual, ¿no? Y me decían, no, Jan, es un.
Yo, ¿qué? Tú, por ejemplo, que eres profesora de francés, ¿cómo se lo enseñas eso a tus alumnos? Con mucha repetición, muchísima repetición y explicando lo de la boca porque es un. A ver, vamos. Un. O, eso. La primera. Un. Después un. No, ¿ves? Es que. Pero sí lo hiciste, Sí. Un. Ajá. Sí. Y un. Un. Así, Por ahí. ya, por ahí. Así que el o y el es diferente porque el o estás abriendo tu boca. Y el es más como un círculo. Es súper difícil. Pero poco, es repeticiones de verdad. Lo repites y lo vas a lograr. Ya. En Choque Cultural Clips te traemos los momentos más interesantes y emotivos en pocos minutos. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips. El link está abajo en la descripción. ¿Los habla hispanos con qué normalmente batallan más a la hora de aprender el francés? Siento que hay muchos, es que en francés se llama falsos amigos, Ya. como que palabras que son muy similares. Ajá. Y a mí me pasa todo el tiempo de que son muy similares a las dos idiomas, pero significa algo totalmente diferente. Así. ¿Tendrías algunas? Discusión, por ejemplo, eso me pasa muchas veces. Una discusión aquí es como casi una pelea, ¿no? Estamos discutiendo. Ajá. En francés es hablar. Ok. Así que si yo te digo, es que estaba discutiendo con él, tú vas a entender que estaba peleando. Pero yo no, solamente, por ejemplo, estamos discutiendo ahora en francés. Ya. Eso es la diferencia. Sí. Sí, en alemán, de hecho, también es discusión, es como ya de, ¿sabes? Como... De pelea. Ajá. Ok. Sí, como de dos no están de la misma opinión, pues, ¿no? Ok. Sí. Y en francés, no, una discusión es una plática. Y hay muchos otros así. ¿Tendrías otro? No sé si es por ejemplo, porque recuerdo que me pasó eso hace unos días, en Francia, los semáforos se dice fuego. Se dice fuego. ¿Y cómo es fuego en francés? Feu. Feu. Ok. Así es. Así que yo estaba diciendo, el fuego está, y estaban burlando porque está eso del fuego, pero porque estaba traduciendo literal al francés y se me había olvidado que se dice semáforo. Sí. Sí. No, qué bien que en alemán ni decimos fuego ni semáforo también. ¿De dónde vendrá esa palabra? Está curiosa. Si alguien sabe, comenten abajo. En alemán es Ampel. Ampel, no sé. Tenemos algunas palabras de donde nadie sabe de dónde vinieron. Y parece que fue lo difícil, porque el alemán es muy difícil y el español nada que ver, ¿no? Sí, nada. O sea, como hay algunas cosas en cuestión de, pues como las estructuras gramaticales, algunas cosas son parecidas, ¿no? Okay. Pero sí, la pronunciación, los falsos amigos, ¿no? Por ejemplo, también me costó mucho del subjuntivo. ¿no? Condicional, o sea, no, de aprender. Antes yo decía, si yo habría, no, si yo hubiera, ¿no? O sea, o si yo llegara, ¿no? Y es como de nomás de estudiar eso. ¿No hay subjuntivo en alemán? No, sí, hay como conjunctive. Ok. Es parecido, pero se usa para la... si tú quieres decir... o sea, por ejemplo, si yo estoy escribiendo como una historia, ¿no? Okay. Y digo, Mina dijo, doble punto, y bueno, después pongo lo que dijiste, eso es como directo, pero existe la indirecta, y ahí lo usamos, ¿no? Por ejemplo, Mina dijo que no sea bueno. Así lo usamos nosotros, básicamente. Ok. Sí, es diferente. Como, sí. Y en francés es igual que el español, tenemos el subjuntivo también. Por eso que se nos hace más fácil también. Sí. Tengo muchísimos amigos, te tengo que confesar, que reprobaron casi en la escuela, en la prepa, por francés. ¿En serio? Sí. Ay, sí, es que es un poquito, no es difícil, pero dependiendo de dónde empiezas. Por ejemplo, si empiezas con el español, va a ser mucho más fácil, porque son los mismos tiempos, pero en alemán es diferente. Claro. En inglés es diferente. Sí. Es que nosotros pudimos elegir
antes entre latín, francés y hoy en día ya está poniendo mucho más español también. Ah, ok. Sí, Ajá. y hasta ruso a veces. Ah, wow. Y ya, como no sé, por el reggaetón y así muchos chavitos ya eligen. Eso ayuda Sí. bastante. La música me ha ayudado bastante. El reggaetón me ha ayudado. Creo que eres una de las pocas personas que puede decir, el reggaetón me ha ayudado. Sí, parece muy así, pero es cierto. Porque yo amo el reggaetón, me gusta, aunque hay personas que dicen que es corriente y todo eso, a mí me gusta. Yeah. Así que escuchar este tipo de música, no entenderlo y cantarlo, después checar las letras, me ha ayudado bastante. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de que se hizo súper viral. Mi mamá antes trabajaba en una escuela primaria. Ok. Y te acuerdas de hace 10, 15 años. Despacito. Ah, sí. Ajá. Y preguntaron a los morritos, ya se termina el año, ¿qué quieren cantar para la presentación final del año? Y eligieron Despacito. Ah, Oye, pues estaba eso es, teniendo ay, pancitos. pasitos chiquitos, sí. Pero eso es una manera de aprender. Ahora saben qué significa despacito. Ujú. ¿Cómo la llevas aquí con la comida? Muy bien, yo amo la comida mexicana, me siento bien a gusto. Algo que siento que a veces los mexicanos tienen es que piensan que solamente en México se come picante, pero en muchos países. En África se come muy picante también. En Asia, pero pues no soy de allá, pero en África se come muy picante. Ok. La única cosa que para mí sí me cuesta es comer cosas dulces y picante. Ajá. Como que salado y picante sí, como Ok. que toda la salsa y todo. Pero comer, no sé, dulces mexicanos, no, como que no. De por sí no me gustan tanto los dulces, pero picante como que no me gusta. Ya. Ujú. Por ejemplo, en Burkina Faso se come picante también. Muy picante el chile habanero. Se hace Ah. todo con el chile habanero, muchas salsas. Ujú. Órale. Sí. Sí. Hace poco tuvimos una invitada de Congo que también nos comentó Ah, habanero y sí. chile manzano, creo. Chile manzano, no conozco el chile manzano. Uy, está picosísimo Sí, también. pero ¿cómo se parece? Como... Es como más redondito. O sea, yo siento como es casi el hermano del ¿Habanero? habanero. Ok. Y la verdad, la peor enchilada que yo me pegué así en un video a lo güey probando chiles Ajá, para ajá. generar clics en línea, ¿no? Fue con un chile manzano. Ah, ok. Ándale, ahí lo tenemos. Ah, sí, es muy similar. Sí. Es muy similar al chile habanero. Así, ok. Ok, sí. No, eso no conozco. Pero habanero hay de todos los lados en Burkina. Ujú. ¿Qué? En Francia también hay, pero es porque Francia es muy multicultural, no es como que Claro. algo de la comida de allá, Claro. solo que como hay muchos países que lo consumen, hay también. Sí. ¿Cómo describirías aquí a la audiencia cómo es entre comillas, la típica comida francesa? La típica comida francesa. Algo con queso y crema. Sí, ¿verdad? Sí, amo. Amo el queso, sí, es que pensando. Sí, el queso. Algo con queso, algo con crema. Eso es como algo que puede hacer que sea un plato típico. Ujú. Y también, o sea, si vemos siempre como los tops en el mundo de la gastronomía, Francia también siempre posiciona bastante Sí. arriba, ¿no? Es que tenemos los mejores postres del mundo. Sé que hay unos que no están de acuerdo, pero he viajado y son los mejores. Comida, a lo mejor no, como que es buena comida, pero hay otros países que pueden competir. Pero postres, no, Sí. no hay nadie mejor. Petit gâteau, petit gâteau. Petit gato, sí. Sí. Ah, pues sí, Eso ¿sabes? siempre hacían mis roomies. Ah, hacían Sí. de Sí, petit gato. sí. Sí, es que todos los franceses, todos saben hacer un pastelito, crepas, como que es muy en la cultura. Sí. Eso. Un petit gâteau es básicamente como tú me corriges si Ajá. no está correcto, pero era como un pastelito muy chocolatoso y normalmente lo hacían de tal manera de que cuando lo cortabas como dentro estaba todavía un poco líquido. ¿O estoy Ah, confundiendo ahora algo? Pues que petit gato significa como que pequeñito pastel, Ujú. así que puede ser muchas cosas. Como que puede ser como pues diferentes tipos de postres. Ya. Ujú. Ah, Así es. eso siempre me Te lo encantó. hacían, sí. Ah, ya se me da agua en la boca. Ujú. Sí, Y- sí, es que es la cosa que extraño, la verdad. Como que sí, los postres de aquí son buenos, pero es que tienen que ir a Francia y probar es diferente. Nada que ver. Un flan es diferente, el pan au chocolate, todo es diferente.
La verdad que está muy... Oye, los croissants, Sí, chulada. sí. Ujú. Sí, lo extraño. Si pienso que se nota, no sé dónde está la cara, pero sí se nota que extraño. En Alemania, por ejemplo, en Francia es como bastante, o específicamente tu ciudad, París, es bastante conocida por... Es que los alemanes son de muy buen comer a la hora de... Tiene que ser mucho, Ok. ¿no? No tenemos la mejor cocina del mundo, estamos conscientes Ujú. de eso, pero mucho, ¿no? Ah, Y, grandes cantidades. sí. Ok. Y como que hay muchos como hotelitos en París donde te Ujú, ponen un croissant, ujú. un poco de mantequilla y un Ajá. poquito de mermelada y ya está, ¿no? Y Un así. cafecito. Ujú. Sí, como que siento que las cantidades de Francia es muy diferente a otros países, los Estados Unidos o hasta acá, Sí. Alemania no sé, pero es muy diferente, como que todo es más chiquito, Mm, todo. Y siento que por eso también hace que la gente como que no está tan gorda, como que no engordece sí. tanto porque las cantidades son muy chicas y son controladas también, como que por el gobierno, políticas y todo Ujú. eso. Yo me Ujú. acuerdo que casi todos los años sale como esa estadística, ¿no? ¿A quiénes son los que mejor viven, mejor calidad de vida, más Ujú. sanos, quién cumplen más años? Y los franceses siempre están en el top, ¿no? A lo mejor Y sí. todos mis amigos que también hemos convivido con franceses dijimos así, o sea, está muy buena la comida, pero también ustedes fuman bastante. O sea, tú tal vez Sí, no, sí, pero yo no fumo, mis pero sí. amigos, yo me acuerdo de como en Los Simpsons, como el estilo, ¿no? ¿Visto Ah, el Marge, no, las hermanas de Marge, ¿cómo se llamaba? Ajá, pues sí, sus hermanas, ¿no? Ellos Fuman y fuman fuman. y en un episodio sale como un francés, Ah, pero se está fumando 2 cigarros a la vez, mientras trae aquí como un baguette. Así. ay. Sí es cierto, es un estereotipo que siento que sí es cierto que la gente fuma mucho allá. Ahora, ¿por qué somos considerados más sanos? La verdad no sé, a lo mejor por la calidad de productos, Ujú. que hay mucha fruta, verdura, a un precio correcto. Y las cantidades, porque aquí también hay mucha fruta, mucha verdura, pero siento que aquí las cantidades son enormes, Claro. muy, muy grande. Ujú. ¿Tienes un plato favorito acá? Acá, uy, me encantan los tamales, Ujú. así me gustan muchísimo. Las enchiladas también, suizas con mucho queso y crema. Ah, claro. Ujú, eso me gusta también. Los chiles rellenos también. Pues quiero decir los tacos, pero siento que es como obvio, ¿no? Como Sí. que es básico, pero sí. Ujú. Ese podcast se llama Choque Cultural, ¿no? Ok. Y los choques culturales pueden ser de cualquier tipo, Ujú. positivos, negativos, sorprendentes, etcétera. ¿Tendrías alguna anécdota que conectas aquí con un choque cultural? Algo que recuerdo mucho, porque en Francia eso no pasa, es que estábamos entrando en un restaurante y las personas con las cuales estaba dijeron buen provecho, como que provecho y nos seguimos. Y yo después pregunté, ¿los conoces? Ah, no. Y yo, pues, ¿por qué le Ujú. diste provecho si no conoces a esa persona? Siento que eso es un choque cultural hasta la fecha que me da gusto, la verdad, ver cómo la gente es amable, cómo te dice buen provecho, cómo te saluda en la calle. Ahora yo saludo a mis vecinos o voy en la Ah, tienda siempre buenos días, buenas tardes. Esa amabilidad, eso es algo que me gusta. la verdad que sí, como Ujú, yo siento como aquí en Ciudad de México, no sé, igual también gente que nos están viendo de muchos lados diferentes, comenten si ujú, también en su lugar también dicen tanto como provecho, ¿no? O como esas ujú. pequeñas modalidades, pues, Ajá. ¿no? Me gusta también bastante porque es como, pues, como siento a veces en Alemania, tal vez en Francia también, como, es como si nos ignoramos a veces un poquito, ¿no? Muchísimo. Podemos estar literalmente a 20 centímetros y ni un hola, ni un gracias, ni un salud, por decir Ujú. la persona estornudo, nada. Y estamos literalmente cerca. No sé, en un elevador o en un restaurante también, o siendo vecinos, lo que sea. Sí. Ujú. Eso sí es triste, no me Sí, gusta. ¿no? Sí, porque ahora que estoy acostumbrada a saludar a la gente, pues se siente mejor, ¿no? Ya. Estar cerca, estar como que más cómoda con la gente. Y por ejemplo, cuando a veces como regresas a París con tu familia, etcétera, te dicen algo que, oye, cambiaste en este o este aspecto. No tanto que me dicen que cambié, sino que yo me siento rara. Ujú. No sé cómo explicarlo, pero a veces miro a la gente y digo,
ya no tengo mi lugar acá. Ya. Como que veo la gente caminar rápido, la gente, específicamente que yo vivo en un lugar muy tranquilo, que es Puerto Escondido, así que la gente es muy tranquila. Ya. No andamos así como que corriendo. Y yo digo, tenemos tiempo, tranquilo. Porque nos acostumbramos mucho en París a correr por el metro, correr por el autobús, la hora y eso y el otro, que cuando yo estoy allá estoy así como que quiero tomar mi tiempo. Ujú. O sonrío a la gente y veo las caras y digo, no, ya, no Sí. debería. ¿Por qué me está sonriendo esta loca? ¿No? Ajá, sí, está loca. ¿O qué me quiere? ¿Qué me va a robar? Algo así, ¿no? Como que eso pasa mucho. Es específicamente también muy típico de mi pueblo. Ahí no sonríes a nadie. Ajá. Cada uno así En su mundo, en ¿no? su mundo. Y si sonríes, te ves raro. O quieres algo. O eres un adicto. O algo. Así, ¿no? Como que hay algo que no cuadra con él. Sí, Como sí, que, sí. ¿por qué estás sonriendo un lunes o un martes? Así. Tiene que tener problemas mentales. Ajá. Nadie sonríe en un lunes ni martes. Así es. Ujú. Sobre todo las personas invitadas del este de Europa también nos comentaron mucho eso. De, en mi pueblo no sonríes así nomás. La Sí, gente va a estar no. pensando que... Que está pasando algo, ¿no? Ajá. No me sorprende porque pues tienen la reputación en Europa del Este ser aún más fríos que los franceses. Así que pues sí. Sí. Y, por ejemplo, dentro de Francia, ¿tú notas diferencias entre, por ejemplo, Lille, que está más en el norte, pegado sí. a la frontera con Alemania? Dicen que llueve mucho en Lille, no sé si será cierto o no. No sé mucho, no sé si llueve mucho, pero sí es diferente. Diría más con el sur. Ya. En el sur dicen que nosotros los parisinos somos más fríos, Ajá. que ellos son cálidos y todo eso. Y sí, a lo mejor porque el sol ayuda y así todo eso. Por ejemplo, en Marseille la gente es muy amable. Eso sí se siente un poquito la diferencia. La verdad que sí. Yo viajé por el sur un poco y ya luego fuimos a lo largo de los Pirineos al País Vasco. Ah, ok. Y no, sí, es otra onda. ¿Sí sentiste? Sí. Sí. Estuvimos ahí para aprender surf con dos amigos alemanes y pues simple hecho de que luego en la noche llegamos a un restaurante, comer chido y llegó un señor así y se pidió primer plato y una botella de vino. Él solo. Y nosotros ya Ajá. chismeando, no manches, ese don ahora se va a chingar la botella. la botella solito. ¿O qué? Ajá. Y ya, ¿no? La botella así a la mitad y ya nos empezó a hablar, ¿no? No entendíamos ni papás, ¿no? Pero Ay, qué seguía lindo. hablando. Sí. Sí. No sé qué Sí, nos dijo. eso en París no hubiera pasado. No, No creo. es menos probable. Excepto si son turistas, Ujú. a lo mejor. Pero que un local, de donde sea que sea, te hable así, no tanto. No pasa tanto. Sí. Ujú. ¿Qué, por ejemplo, tips tendrías para mexicanos y latinos que quisieran ir a París? Porque yo sé que está en las listas de viajes que muchos quieren ir. Sí, es la ciudad más visitada del mundo. Yo diría ¿qué podría decir? Pues si tiene el tiempo, hay muchas cosas que ver. De probar los postres, de ir a las boulangeries, así se llama. Boulangerie cualquiera, no necesita ir a una que es como que muy famosa o cualquier cosa. Puede ir en cualquiera, probar postres franceses porque son los mejores. Yeah. Y planificar su viaje también porque hay tantas cosas que ver que eso sí está muy bien. Y algo que es una plataforma, se llama Groupon. No sé si aquí hay. Sí, sí, sí. Sí hay. En Alemania está muy famosa Sí, también. en Francia también. Y van a tener muchas reducciones sobre muchos pasajes, muchos tours, muchas cosas. Y así. Se llama Groupon. Y es una plataforma segura. Pues en Francia funciona muy bien. Y cuando viajan en muchos países también funciona muy, muy bien Groupon. A mí me gusta cuando viajo. Para sacar buenas gangas, ¿no? Así es también. Ajá, porque a veces no quieres lidiar con la gente, no sabes si es el buen precio, tener que negociar y todo eso es algo que a mí no me gusta por nada. Lo hago aquí, pero no me gusta. No. No, negociar los precios no. Me gustaría de que llego y sé que no me están estafando y que ese es el precio, ¿no? Sí. Pero a veces sí tienes que negociar, pero con eso no tienes que negociar nada. Mi esposa creo que ya lo mencioné alguna vez en ese podcast, me estaciona, cuando vamos al mercado, me estaciona en una esquina. Pues sí. Porque dice,
No, es que... Cara de gringo, ¿no? Como que no, ajá. Sí, pues sí, yo igual a veces mando a otras personas. Cuando quiero realmente algo y que sé que no me lo van a cobrar caro, mando a otra persona. Claro. Ajá, sí, porque si no, me lo cobran. Claro. Como le dicen, gringo tax, ¿no? Gringo tax. Así es, así es. Y pues sí es parte de, ¿no? Pero a mí no me gusta eso. Ya. No. Ok, aparte de profesora de francés, también eres abogada. Así es. ¿En qué parte te especializaste? En Derecho Internacional, de la Función Pública Internacional, pues Órale. que se dice. Así. Y mi plan es ahora hacer Derecho Internacional, pero migratorio, acá en México. Ok. Porque siento que es una temática muy grande, que pues México es pasaje para muchos países, para ir a los Estados Unidos, o hasta personas que sí quieren migrar acá, y pues quiero ayudarlos. Así Claro. que me gustaría como que dedicarme a eso. Claro. Y antes trabajabas en eso en Francia, Sí, básicamente. pero no migratorio, nada que ver. Claro. Como que es más aquí, como, y más con las últimas cosas que estoy viendo que está pasando con todas las cosas migratorias, como a veces tratan mal la gente no conoce sus derechos. A mí me gustaría ayudarlos, como que ayudar a que puedan conocer sus derechos. De que, ok, tú entras en tal país, tienes tal derecho. Eso es algo que me gustaría hacer. Ok. Sí, claro. Sí. También para mexicanos, tal vez, que quieran ir para allá. Sí, ¿no? así sería como que para, por ejemplo, extranjeros que llegan aquí a México o mexicanos que quieren ir a otros países, como que dar esa asesoría para que puedan hacerlo de manera segura. Claro. Porque a veces la gente no sabe, se encuentra en situaciones muy Sí. difíciles. Sí. ¿Y no te costó, antes de haber trabajado como pues sí, básicamente en el ámbito jurídico, no te costó de decir, ok, ¿saben qué? Voy a dejar todo atrás y me voy a otro país? Porque aparte, antes me comentaste, para que tenga tu título validez aquí, también tienes que hacer como cosas, pues. Sí, así tengo que hacer un año. Sí, pero lo pensé muy bien y dije, es que estoy mucho más feliz aquí. Aunque no tendría trabajo así como que de abogacía, prefiero estar aquí que estar allá teniendo este tipo de trabajos que sí son como prestigiosos, podemos decir, pero no hay esa felicidad que hay aquí. Ya. Así que prefiero pues tener mi felicidad y a lo mejor no ganar tanto como ganaba en Francia, pero estar aquí felizmente. ¿Qué te dijo tu familia al Uy. comunicarles esa decisión? Estuvieron totalmente en contra y hasta la fecha, como que aunque mi mamá ha venido, le ha gustado bastante, tengo unos videos de ella aquí, estaba muy feliz, le gustó mucho, aún tienen eso de que Ya. el peligro, hace unos días me estaban marcando y marcando porque ven noticias allá y es como, le debe de pasar eso a mi hija, Ya. la vamos a marcar, vimos eso, el otro, y dije, no, es que no es todo el país, son lugares específicos y todo el país no es peligroso, no es malo y eso. Ya. Así que mi mamá sí ya está consciente de que no estoy mal viviendo aquí, pero aún tiene eso del peligro. Mi papá sí es más de, no, es muy peligroso, como que regrésate. Cada oportunidad que él tiene me lo dice. Claro, porque te Regrésate. quieren tener cerca también. Sí, también a eso. Eso claramente, yo soy la persona de mi familia lo más lejos, porque los que están en África son 5 horas. Tengo familiares como mis hermanos están en Inglaterra, son 2 horas. Y yo estoy a 12 horas, como que es más. ¿Qué fue lo que más te costó para adaptarte a tu nueva vida acá? Es muy buena pregunta porque siento que no fue tan difícil. Como que a lo mejor la idioma. Siento que la idioma fue lo más difícil. Porque tuve que esforzarme mucho para poder hablar como lo hablo ahora. Entender, comunicar, porque al principio yo era muy callada porque no entendía. Pero de por sí no soy tanto, así que era muy difícil estar así y escuchar y no poder decir nada. Claro. Como algo que, como si tuvieras que resumir todos tus últimos años acá, algo que, aparte de la felicidad que ya mencionaste, algo como que ganaste que no tenías antes. Soy mucho más feliz, siento, que pues tiene que ver, pero eso me siento más libre también. Como que ahora siento que mi mentalidad ha cambiado mucho, como que
ya no me importa tanto tener un trabajo tan prestigioso como antes, la carrera, las marcas, porque en Francia es mucho eso del parecer, o sea, se dice de que cuando vas al trabajo, ¿qué tipo de bolsa vas a llevar? ¿Qué tipo de bolsas? Eso ya salió de mi mente. Ya no hay esa carrera hacia una carrera así o hacia como marcas y cosas así. Siento que eso me ha cambiado bastante. Como que soy mucho más simple ahora. Como que puedo ir con una playera simple, no necesito tal marca, tal cosa y eso. Y también, pues sí, diría que eso es lo que me ha cambiado mucho de cuando llegué y cuando, cómo soy. Específicamente donde vivo, no vas a salir con tu bolsa Chanel, no se necesita, como que, ¿para qué? Ujú. Pues sí, ¿no? A la playa. Sí, en la playa, podrías, pero como que, ¿para qué? Aparte aquí lo mejor es que yo conozco varios lados donde te puedo conseguir bolsas Chanel, pero a un Ah, bien precio bien baratas. chido. Vamos, vamos. Y nadie se da cuenta de que tal vez no es como Chanel, pero sí, sí es como Chanel. Similar. Sí. Pues sí, como que eso, siento que para resumir es, ya no soy tan materialista. Siento que eso sería, ya no, el material no me interesa tanto, como Y antes. eso es cosa en general, dirías tú, como una parte de la cultura francesa o específicamente una parte de la cultura parisina que pues al final también es la capital de la moda, ¿no? Mm, diría que parisina a lo mejor. No quiero hablar de todo el país porque como nunca he vivido en otras partes de Ujú, Francia, ujú. pero sí es muy parisino, es muy parisino. Ujú. Lo de la moda, lo del estilo, eso sí es cierto. Siento que en París la gente se viste muy bien, ¿no? La verdad que sí, son súper Sí, mis amigos allá como que elegantes. todos tienen su estilo, tienen algo, como que sí, se siente, se nota. Estaría interesante aquí preguntar a la audiencia qué dirían en México, que es el lugar donde siente que eso también existe, o sea, como más la apariencia, un poquito, pues, ¿no? Mm, De vestirse súper bien, que todos siempre van así en ajá, trajecito, camisita. Yo tengo una sospecha por dónde podría ser. ¿dónde? ¿Tú tienes alguna? A ver qué letra empieza. Em, de ciudad, yo diría la ciudad empieza con M. Ok. M. Mérida. Mérida. Pues también M. me gusta como el estilo que tienen ahí. Mazatlán. M. A ver, M. Una ciudad que empieza con M. Segundo O. Mo. Morelia. Mo. Ah, Monterrey. Claro. Ah, Monterrey, sí. Oh, amo Monterrey. Eso que es mi top 3 de mis ciudades favoritas. Amo mucho. A lo mejor sí, siento que sí. Porque me di cuenta que allá se visten muy bien. Y no es para comparar y decir que un estado se visten Sí, mal sí, o sí. cosas así, pero por donde yo vivo la gente es muy relajada. Claro, En chanclitas. chanclas, Sí. así es, pero en Monterrey no. Hasta yo ya como que dije, no puedo ir así, como que así siento que sí, es una ciudad donde la gente se viste muy bien. Y me gusta también. Como que eso es algo que siento que te puedes vestir bien, pero no necesariamente en esas marcas, pero te puedes Claro. vestir bien. Y bueno, en general siento como más en el norte, es mi impresión, ¿no? Ujú, Porque las veces que he ido a Sinaloa también siento como ahí sí. como pone mucho. Una vez fuimos con un muy buen amigo y nos quedamos ahí 2 semanas, 3 semanas en la casa, Ujú, ¿no? Y dijo, es que un amigo aquí de toda la infancia, no sé qué, va a celebrar el bautizo de su hija. ujú. Ok. ¿No? Y checamos y yo me puse como así como tipo jeans y no sé, Pues eran como hasta, tenis pues se ve así. bien. Ujú. Pero pues sí, sentí un poco las miradas juzgonas. ¿En Sí, serio? claro, porque todos van así súper chic. Como, es que en Sinaloa sí tienen buen estilo. Me gustó bastante también. Sí. Me gusta el estilo de allá. Y dije, ay, chale. Pero no te dijeron nada, solamente como que No, sentí. no, bueno, tal vez también era en mi paranoia, ¿no? Como todos veía súper bien Ajá, así vestido. Y así. dije, ay, algo está Falta algo, falta ¿no? algo, sí, sí. Ay, sí. Sí, siento que eso cuando hay fiestas, los mexicanos sí se visten bien. Ujú. Como que cuando hay bodas y cosas así, sí se visten muy bien. Ujú. ¿Cuál es tu expresión mexicana favorita?
no es tan una expresión, sino que una palabra que amo es chisme. Como que es la ocupo. La ocupo hasta en francés con mis amigas. Ya les comenté qué significa y es algo que ocupo mucho. Me encanta así la palabra y el chisme. Está bueno el chisme. Ajá. ¿No? ¿Cómo se dice chisme en francés? Ragot ou gossip, tu pourrais Gossip. dire. Ouais, como que gossip. Gossip, como... pues del inglés, ¿no? Ajá, del inglés. Sí. O ragot. Rago. Pero no ragu como la comida. No, es diferente. Ragot. Rago, ok. Y ragout es U y ragot es O. Ya. En alemán es difícil a veces porque aquí, como dices, es como aquí se usa como para más cosas, ¿no? Sí está bueno el chisme, ¿no? Ajá, De sí. que, no sé, te das cuenta que ahí se agarraron a madrazos los vecinos, ¿no? Y todos los vecinos así. Mirando, sí. Sí, ¿no? Ajá. Y uno comenta, está bueno el chisme, ¿no? Pero ya te enteraste del chisme, Sí. ¿no? Son Eso. cosas que creo que jamás lo dije en alemán. Como que... En francés sí, pero siento que aquí sí la palabra es para varias situaciones, sí. ¿no? Ajá. Pero en francés sí siento que somos menos que aquí, pero sí somos chismosos, pero menos Claro. que aquí. Existe Sí. esa teoría que el ser humano en sí es chismoso porque evolucionamos a lo largo del chisme, porque antes, ¿no? Hace 30,000, 50,000 años, Ajá. saber chismear o no decidía si tú te puedes quedar en la tribu o no, porque si tú no sabías chismear bien, Ajá. pues tal vez, no sé, pues decían, bueno, ahora vas a ver cómo tú te vas a quedar fuera. Ok, O no si sabía. chismeaste sobre la persona equivocada, ¿sabes? De tu grupo. De tu grupo, ok. No sabía, interesante. Sí, bueno, lo leí una vez en ese libro que lo pueden encontrar en casi todas las librerías, en los aeropuertos. ¿Cómo se llama? Un israelí, Yuval Noah Harari. Se llama, es como, habla de la historia de la humanidad en 400 páginas, ¿no? Es un ok. poco superficial, pero tiene cosas interesantes. Y dije, Ok. tiene razón. Y Ajá, en México sí. todavía se vive. Sí, se siente, pero a mí me gusta. Así, me encanta. ¿Qué partes conoces acá? Bueno, ya dijiste que te gusta Monterrey, Ujú, que vives en Oaxaca, Así aquí es. obviamente también conoces. ujú. Guadalajara también he conocido, muy bonito. Me gustó mucho. Sinaloa también, como Mazatlán, es hermoso. ¿Qué otra parte? Acapulco, Guerrero, como amo Acapulco. Poquito peligroso, pero es hermoso. Siento que si no hubiera vivido en Puerto Escondido, hubiera vivido en Acapulco. Ok. Si no fuera tan peligroso, Ujú. allá hubiera Sí. estado. Me encanta Acapulco. Es muy hermoso y siento que tiene lo que no tiene Puerto, que es ciudad y playa. Claro. Los Sí, dos, sí, los dos. así combinados. Eso es algo que me gusta mucho. ¿Qué más? Eso que es todo, ¿no? Como que Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Monterrey. Y ya, Ciudad de Pues ya México. bastante, ¿no? Sí, es que quiero más. Yo quiero ver todo México. Sí. Ese es mi sueño y es como mi meta. Ujú. Si yo un día tengo que irme de México, quiero ver todos los estados. Como Ok, que antes. visitarlos todos. A mí también me faltan varios todavía. ¿Como cuál? En el norte, sobre todo, Ok. como Tamaulipas, Coahuila, Torreón es un estado. No, Torreón es Coahuila, ¿no? Coahuila. Sí. Al lado de Coahuila, ¿cuál es Durango. Ujú. Pues sí, muchos. Chihuahua, quiero ir con sí, el Chepe. Chihuahua. Ujú. Con el tren. ¿El tren? Ajá. Ok, para conocer más. Sí. Pues ojalá y como, ¿qué es lo que sí quieres hacer como tu próximo viaje? Aquí dentro de México, Ujú. bueno, yo creo que eso, el Chepe, porque me encantaría hacerlo en una temporada donde, es que yo vi un video de un amigo que es también, pues, es blogger, también es del norte, y él lo hizo y me chuté toda la serie que hizo en el Chepe y fue hermoso porque ves la nieve, ¿no? Ah, wow. Y cómo transforma cada, no sé, 30 kilómetros el paisaje, Wow, ¿no? ok. Y terminas, creo que en el norte de Sinaloa, que otra vez está completamente diferente, Ajá, sí. ¿no? ¿Y dónde empieza? ¿Sabes? En Chihuahua, según yo, en Ok. alguna parte de Chihuahua. Empieza en Chihuahua y termina en Sinaloa. Sí, Ok. sí. Ok. Según yo, sí. Y me lo quedé viendo y dije, wow, es como Ajá. antes, incluso yo ni sabía que como había nieve, pues acá. O sea, claro, obviamente en el Pico de Orizaba o en el Iztaccíhuatl o en el Popo a veces, ¿no?
Pero aparte en las montañas, como en el norte es bastante común Sí, que hay lugares donde hay mucha nieve, ¿no? hasta el Ujú. marzo está Sí. cañón. Pero siento que es lo bonito de México que tiene todos los climas. Ujú, Lo que sea que tú quieras, puedes ir a encontrarlo adentro del país. sí. Eso es lo bonito. Y todos los ecosistemas también. Sí, ujú. Es muy bonito. Ujú. Por ejemplo, en nuestros países, claro, ¿no? Existe la diferencia entre norte y sur, pero sí es como, pues sí, más... Como que casi igual, Sí, ¿no? ¿no? En Francia también, pues en el sur hay más playas, el clima es un poquito más cálido, pero no hay tanta diferencia. Sí. Ahora unos amigos que hicieron un viaje a París Ajá. y se quedaron en shock. ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿De que fuimos amables? Tienen. No, ay, no, pues, no fuimos amables. Otra vez. Los pinches parisinos. No tuvo que nada que ver con la gente, Ya que sino. hacía frío. Sí. Ah, pero sí, hay Sí, pues nieve, sí. hace mucho frío. Por Sí. eso que yo dije allá, hace muchísimo frío en Francia. Ujú. Sí, estaban, yo me acuerdo de las historias que subían en Instagram. Sí, estaban Ay, ahí, no se pobrecito. prepararon. Pues No. otro consejo, hay que prepararse para ir a Francia. Checar la meteo y todo eso. Ujú. ¿Cómo se mueve normalmente en Francia? Como aquí es muy común en autobús, por ejemplo, ¿no? En México. Ajá, en Allá Francia como... también como que el transporte público es el mejor, como que muy bueno. Puedes ir a cualquier lugar ocupando el transporte público, igual que en Nueva York, como que a cada esquina tienes un metro, autobús, el tram, el tren, hay de todo. Mm. Ujú. Por ejemplo, a mí vais mucho con tren. Ah, ok, pues hay muchos Sí. trenes, perdón. Ujú. Y bueno, luego también, eso también fue para mí bastante curioso que como al llegar acá también de ver como plataformas como sí, como súper globales, no sé si hayas usado BlaBlaCar o algo así en Sí, algún ajá, momento. BlaBlaCar, Uber, Didi, todo eso se ocupa. Se supone, no sé si es cierto, pero de lo que he escuchado, que Uber fue creado porque fue un gringo que se fue allá y no había taxi en París. Como no había taxi en Es que no París. había taxi justamente. París, que es una ciudad tan así grande, Ajá, él no encontraba taxi. Y por eso le vino esa idea de hacer Uber. ya. Ajá. Ok, pero, o sea, en París no hay taxi. Sí hay, pero él no encontraba este Ya. día. Porque no es como en Nueva York, que solamente así hay un... Ajá, y llega el Como que es, carrito ajá, amarillo, ok. es más como que en lugares específicos por los... donde hay los trenes, donde hay aeropuertos. Pero así verlo, así, no tanto. Y bastante caro seguramente, ¿no? Muchísimo más que el Uber, Sí. mucho más. Yo me acuerdo, la última vez que fui a París fue en el 2016, yo pagaba ya en ese entonces como más o menos un poco más grande que ese vaso que era como medio litro, 8 euros, como 160 pesos Sí. por una chela. Sí, es muy caro. Y ahora imagínate a cuánto debe ser. No, pues La verdad ya no estoy tan actualizada con los precios, pero sí es mucho. Sí es mucho. sí, entonces hay que hacer un presupuesto nomás para la comida y decidir si quieres ir a tomar algo o mejor no. Sí o no. O ir también como que siento que hay lugares que no solamente hay que ir a los lugares súper turísticos, porque allá te lo van a Claro, duplicar y duplicar muy caro. pues como aquí también, ¿no? Sí, igual, siento que uno, pero a veces uno en vacaciones ni se da Claro. cuenta de eso, de que allá es un lugar muy caro. ¿Cómo describirías el contenido que subes a tus redes? Personal, como que cuando yo empecé a hacer contenido hace un año, que ya llevo como un año, dije es que yo quiero hablar de mí, de mis gustos, de las cosas que me gusta, como que quería que sea algo natural. No algo que tengo que trabajar para hacer. No sé si me explico. Como que Claro. puedo sacar ahora mi celular y hacer este contenido porque les voy a platicar de lo que voy a comer, de lo que estoy descubriendo, de lo que hay en mi vida en general. Como que no quería hacer algo como que falso o algo como que muy trabajado. Por ejemplo, de viaje, aunque me encanta viajar y que también hago contenido de viaje cuando voy a otras ciudades. No quería que sea solamente eso porque no estoy viajando todos los días. Ujú. Así que pensé, ok, quiero hacer algo que me representa, algo tranquilo, algo que... Y ser yo, que la gente me conozca por yo, como yo soy. Como tipo vlog. Sí, tipo vlog, tipo lifestyle, así lo Ajá, llaman, como sí, sí, contenido sí. lifestyle, ajá, así es. A Así mí- compartiendo mis cosas. Sí, sí. Ujú. Y está bastante padre porque
como vi, como antes yo hice, 8 años vlogs en YouTube, ¿no? Ajá. Y Wow, después, 8 años. Sí, 8 años, en otro canal, pero... Y después siento como hoy en día, bueno, todavía hay bloggers muy famosos, ¿no? Ujú, Que ujú, lo hacen bastante padre, pero también se movió mucho a Instagram y TikTok, ¿no? ujú. Como ya todo en Sí, porque vertical. es más ¿Qué onda? natural, ¿no? Acompáñeme un día, no sé qué. Ajá. Sí, Porque siento que es más natural también, la gente se puede identificar porque no hay tanto como que cortes, no hay tanto como que cosas que tienes que editar, ¿no? Es que agarras su claro. celular y miren, vamos conmigo a hacer tal cosa. Sí, Y ya, como es más natural, siento. Siento sí, que eso es lo que a la gente le gusta. sí. Al menos a mí es lo que me gusta. ¿Qué es lo que más te comentan? Uy, tantas cosas, pero en general muy positivo. Yo diría que los amo, gracias. Como que en general la gente es muy positiva conmigo. Comenta sus reacciones también sobre mis videos, pero a veces también recibo malos comentarios Claro, todos. de que somos extranjeros, que andamos haciendo aquí, que me regreso a mi país, Sí, que no pago ese ya impuestos. está viejo, no manches. Sí, hay que Sean más buscar otra creativos. cosa. Y lo que pasa es que yo no tengo miedo a contestar. Ajá. Como siento que cada quien tiene su reacción hacia el hate Ujú. y yo soy de la idea de que hay que, para mí, porque necesitas como que tener eso de contestar. Ujú. Como para que la gente sepa de que no tengo miedo, como que solamente si yo estaría haciendo algo malo, Ya, lo podría entender. claro. Pero ¿qué estamos haciendo aquí de malo? Pues no. Nada, ¿no? Como que Pues dicen que subimos los precios. Para eso es... primero necesitas varo. Sí, eso siento que puede ser, podemos hacer como miles de videos sobre esto. A mí me molesta cuando la gente dice eso, porque sí, el hecho de que haya más extranjeros hace que los precios suben, pero ¿por qué? Hay que ir a la raíz de las cosas. Y sé que va a ser muy polémico. Ojalá que no cierran tu canal después de decir todas esas No cosas. pasa nada. Ya dijimos muchas cosas aquí. No, no Pero creo. es que hay que ir a la raíz del problema y decir que los extranjeros son el problema no va a solucionar nada y no es cierto. Como que, ¿por qué un precio sube? ¿Por qué no se ahorra un departamento? Yo no sé mucho de los precios aquí porque no vivo acá, pero escucho de que ahora vale, no sé, 100,000 pesos, 50,000 pesos. ¿Quién está poniendo el precio? ¿Quién pone Los este precio? caseros, Los caseros. Sí hay personas que lo pueden pagar, pero ¿quién quiere pagar 50,000 pesos? pues no. Nadie. Pero si Ni los tú... gringos. Sí, nadie quiere pagar más. Pero si tú llegas en un país y que te dicen, no, que son 50,000 pesos y que tienes para esos 50,000 pesos, a lo mejor tú no sabes que este departamento normalmente te cuesta 10,000. Pues sí. Pero como no tienes esa información, no vas a pagar porque vas a comparar como los Estados Unidos o hasta Francia y decir, pues 50,000 está bien barato. Ujú, Pero si tú hubieras sabido que cuesta 10,000, pues es lo que hubieras pagado. ujú. Así que hay un problema de información, también de políticas, de que hay que hacer reglas. Como que si no están felices, dicen, ¿sabes qué? Es que no debería costar 50,000 pesos un departamento, o que hay que hacer reglas, pero no hay reglas. Si yo tengo un departamento que lo quiero poner a 1,000,000 de pesos, puedo. Y si hay personas que lo van a pagar, pues Ya. así va a ser. Así que siento que es muy fácil como que decirnos, no, es que ustedes regresan y que no. Porque si realmente es una causa que te interesa, tienes que buscar las maneras de mejorar el problema. Porque sí es un problema, eso sí. Pero hay que ver cómo arreglarlo y no decir, no es que los extranjeros. Como Ya. que eso es algo porque recibo mucho de este tipo de comentarios. Creo que todos. Sí, todos, sí, Sí, pues obvio. bueno. No más yo los bloqueo, yo los mando a chingar. Yo la verdad contesto porque me enoja, porque dijo, pero realmente solamente quieres, es como que hacer hate, no quieres solucionar, porque si quieres solucionar, dices, ok, ¿sabes qué? ¿Qué es el problema? ¿De dónde es la raíz? ¿Cómo lo solucionamos? Ya. No es como con un comentario de que vas a solucionar Pues eso. no. Pero es no. como descagarse rápido de la rabia, tal vez, ¿no? Sí, de la Igual a la rabia. persona le han subido ahora la renta. De hecho, en muchos contratos, por ejemplo, en el contrato Ujú. que nosotros tenemos aquí con una persona, pues que la persona es pues, de México, hay una pequeña cláusula. Esa cláusula dice, y se lo peleé la primera vez, Ok. leí el contrato y decía, año con año la renta va a subir como creo que decía, un 11 o 12%. Y yo Oh. dije, pero es muchísimo eso, Ajá. ¿no? Porque la inflación está como en 4, ¿no? Ujú. Y negocié, Mucho. le dije, no vamos a firmar, cambien esta,
podemos hacerlo sobre la inflación, ¿no? Porque una vez al año pues, se publica cuánto esa cosa de bienes, ¿no? ¿Cómo se llama? La canasta. Sí. La canasta de bienes. ¿La canasta básica? La canasta básica, ¿no? Y sobre eso, ¿cuánto subió la canasta básica? Ok, si fue un 5% más, pues te pago el 5% más, pero no te voy a pagar 12% más, güey. Sí, es mucho. Pero esa es la cosa también, porque, el casero está haciendo eso, tú si no hubieras peleado, pues lo ibas a pagar. Y eso hace que después las próximas personas van a tener que pagar eso también. Claro. Pero a lo mejor esa persona no leyó bien el contrato, ni sabe. Como que siento que es muy duro poner toda esa carga de ese problema sobre los extranjeros. Yeah. De que ustedes son la culpa. Como que todos los problemas son de ustedes. Claro. Eso me cae muy mal, como que es algo que no me gusta. Sí. Y por eso que soy muy vocal con eso y que no tengo miedo de decirle, porque sé que realmente si te pones a pensar, sí, somos parte del problema, pero no es... No somos la raíz, pues. Ajá, no somos la raíz y no es todo. Claro. Y siento que hay muchos extranjeros que, pues, no quieren ese efecto. No quieren que haya personas que no puedan vivir donde vivían antes. Como que es como pensar de que no tenemos corazón y que, no sé, que no nos importa eso, cuando la realidad es diferente. Claro. Por ejemplo, en París ocurre lo mismo, de que si vives como rentando, ¿no? Claro, es la gran diferencia, ¿no? Si tú tal vez, algunos están tan bendecidos que viven en un depa que pues tal vez su abuelo les heredó o tal vez lo compraron en algún momento cuando era más barato y no tienen que pagar renta, pero en muchas ciudades alemanas, yo te puedo decir, en Berlín es un desmadre. Muy caro, ¿no? Muy. Sí. Y antes era la ciudad donde tú podías vivir bien, ¿sabes? Aunque era la capital, pero todo era accesible y se puso como medio hipster son hasta... ¿Cómo se llama el tipo de Inglourious Basterds? ¿Cómo se llama? Quentin Tarantino. Hasta Quentin Tarantino se compró ahí un loft, ¿no? Y ya como de repente te enteras del chisme. Ah, no, ya te enteraste que fulanito de tal la compró así, y así. ya se sube. Wow. Pero tampoco voy a decir que ahora es la culpa de Quentin Tarantino. Es que pasa en todas las ciudades. En Francia, especialmente en París, pasa muchísimo. Un dato sobre Francia, sobre París, perdón, hay más hoteles, Airbnb y todo eso que departamentos donde los locales viven en París. Sí. Órale. Hay más como que turismo, hay más extranjeros que viven que parisinos en París. Qué y pues locura. Nos adaptamos, como que pues es la realidad. Porque uno va con el otro. Hay mucho turismo, así que hay mucho trabajo y todo eso. Pero, ¿qué es la consecuencia de eso? Pues la gente va a rentar para ganar su dinero a turistas. Oh, sí. Es lo que pasa. Y sí, las rentas son muy caras en Francia, muy caras. Sí. Yo vivía en algo así. Así, había todo. Mi cama, la cocina arriba. No, era así. La lavadora. Ajá, sí, todo así junto. Eso no es vida. Por eso que estoy feliz de estar aquí también. Como que no es vida vivir así en algo tan chiquito, sin espacio. A lo mejor cuando eres estudiante, ¿no? Porque yo era estudiante, pues está bien. Sí. Pero ya cuando tienes una familia y todo eso, vivir en algo así, pues no se vale. Hace poco estuve aquí con Cristian Burgos, que pues es mexicano, que pues vive en Corea. Ah, ok. Y él nos contó de algo también que me sacó de onda mucho, como Corea también es un país como que ya está muy denso todo, pues, ¿no? Ya no hay espacio, dijo, ¿no? Y como hay literal, cuando tú empiezas a rentar, cuando tú empiezas a independizarte, ¿no? Pues sí, dices como en algún momento, alguna edad, ¿saben qué? Mamá, papá, ya es tiempo de que yo me rente mi propio lugar, que es básicamente, la entrada es... un lugar donde es todo como tú lo describiste. O sea, cocina, baño, cama y en un lugar, en un cuarto. Ajá, sí. Pues eso no es vida. No. No es vida. Por eso cuando ya conoces otras cosas te das cuenta que no es tan perfecto vivir así en Europa o cosas así. ¿Te enteraste, por ejemplo, lo que pasó en Barcelona? De que hubo muchas, o sea, Barcelona también, no sé si hay, bueno, seguramente varios han ido, pero hay la fuente número 1 en Barcelona es el turismo, ¿no? Pero también, obviamente, la gente que vive allá, pues dijo, güey, no manches, el pinche casero, año con año, me subo más y más y más y más.
mientras como los sueldos no suben al Sí, mismo no nivel. suben. Y hicieron como protestas hasta como se armaron con como pistolas de agua y estaban como así haciendo... Ah, en un restaurante, ¿no? ¿No sí, es eso? Ay, pero qué triste, porque esos sí, turistas que solamente vinieron una semana sí, a conocer, pues qué culpa tienen. sí, Hay que ir con el gobierno si no están sí, felices, como que eso es lo que no me gusta. sí, Como que sí realmente te afecta, porque digo, es un problema real, ¿no? claro. Hay personas que ya no pueden vivir donde vivían, ya su renta está demasiado cara, ni la pueden pagar, pero ¿por qué ir con las personas equivocadas? Mm, Eso es triste, muy triste, específicamente si Barcelona es una ciudad tan turística y que pues depende del turismo. sí, está cañón ahí. Ujú. O sea, Hay eso... que diferenciar como que, Ya. pues sí. Sí, hay que, bueno, creo que estaría padre en algún momento. Vi alguna cosa, yo sigo un canal de inteligencia artificial que habla de qué impacto va a tener, ¿no? En los Ok. próximos 50 años. Ujú. Y hay como esa teoría, es una teoría, ojalá sea así en algún momento, Ok. se llama hiperabundancia, ¿no? De que en algún momento va a haber un boom tan cañón por la Ujú. IA que, pues hoy en día construir una casa está, ¿no? Ujú. Es un, como dicen los gringos, un pain in the ass, ¿no? O sea, Ajá. no, un dolor en el trasero, ¿no? Porque tienes que contratar y luego los Ujú. materiales y luego tal vez al tercer mes te van a decir los albaniles, no, ¿saben Estaba. qué? Ese güey nos paga más, ya tienes que como Ujú. conseguir más. Pero en algún momento va a ser muy simple y fácil como crear vivienda, ojalá, y lo mismo para Mm. la salud, lo mismo Ojalá, que, sí. ojalá sea así, que todo sea como mucho más barato Mucho más para todo. fácil. Para que todos puedan tener como, ¿cómo se dice? Un alojamiento digno, Pues como que sí, un lugar digno para vivir, sí. sí. Ujú. Eso sí estaría muy bien. Ojalá que se haga. ¿Y has vivido, por ejemplo, alguna vez con roomies? Como... Es que no me gusta. Sí, es que yo necesito mi espacio, Sí. no me gusta. No me gusta. En Francia no tenía, era muy chiquito, pero era sola. Así. Como que para mí eso es muy importante. Mi espacio, mis Claro. cosas. Ujú. No, es que ahí siempre hay conflictos. Yo viví mucho tiempo de mi vida con roomies justamente para ahorrar. Ahorrar sí, No, porque no, es muy no. caro. La cocina siempre un desmadre. Y, Sí, y pues. siempre todos dicen, no, es que yo no fui. ¿Cómo no fuiste? Yo te vi cocinando ayer. O el papel de baño que Ah, se termina o ajá, sí, sí, cosas sí. así. Vi un video de una chica era una, pienso española o no sé de qué país era, pero hispanohablante y ella vivía en, ¿cómo? Holanda, ¿sí se Ujú, dice? ujú. Holanda. Y hablaba del papel de baño que tenía roomies y que son tan codos que contaba el papel de baño que cada quien usaba. Y le decía, es que tú has ocupado más el papel de baño, así que te toca a ti pagar más. What the fuck. Pues Sí. mejor ya comprar tu propio rolito, ¿no? No, vi eso, dije, no está loco eso de los roomies y cosas así, como que no. Pero justo ahora que lo cuentas, me Ajá, acuerdo de un amigo en la universidad y me dijo, Jan, ¿te puedo preguntar una cosa? Y yo, dime, es que tú has vivido en España, ¿verdad? ajá. Sí, sí. Es que tengo un roomie que es español, Ujú. pero usa muchísimo papel. Y ahora no sé si estuvo loco mi amigo o el güey realmente como, Sí, realmente. como usaba Ay, como, no sé, medio bosque para limpiarse. ajá. Pero cuando me piensas que eso son cosas, como que tener que lidiar con eso el día a día, Ya, como que, sí. ¿para qué? No, sí, Sí, estresa. como que, por ejemplo, ahora estás en tu casa, nadie te va a decir, es que estás ocupando demasiado el papel de baño, ¿no? Pues no, si quieres ocupar hasta todo, pues es tu problema, ¿no? Porque Ujú, estás en tu casa, tú pagaste este papel de baño, pero que tengas a alguien que te diga, no, es que ya ocupaste mucho el papel, es ya, molesto, ¿no? Como claro. que no me gusta. Sí, 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 sí. Hay que llegar a acuerdos y que todos lo cumplan, pero con 7 personas conviviendo, no, no, no. ¿Tenías 6 roomies? En una casa donde fue en la pandemia, justamente. Ok. Y a ver, ¿cuántos éramos? Nosotros arriba, abajo. Éramos una mezcla, era bastante padre. O sea, Ujú. mexicanos y una persona de Turquía, otra persona de Ah, Venezuela, ¿en qué otro... país? ¿Eh? ¿En qué país? Aquí en México. Ah, aquí en Sí, México, sí, ok. sí. Ujú. Y bueno, éramos muchos. Wow.
No, y un chico, no. Siempre usaba las aplicaciones de ligar, ¿no? Ah, de citas. Y el güey, para impresionar a sus citas, cocinaba de pinche comidota de 3 platos, así, ¿sabes? Con parmesano. Y así. No te puedes imaginar cómo estaba la Ajá. cocina. No Y limpiaba. no, después, tres días después, güey, o sea, ya van 3 días después de tu cita, ¿no? Pues sí, ya. Ya te Wow. divertiste ahora, pues ya no Ajá. mames. Wow. Ahora Sí. hablando de ese tema, ¿te has percatado de algunos choques culturales en el amor? En el amor, sí, los mexicanos son mucho más románticos, mucho más cariñosos que los franceses. No sé por qué tienen esa reputación de ser súper románticos los Ustedes, franceses. ¿verdad? Sí, siento que las mujeres sí, pero los hombres no, ¿ah? ¿No? No, no, no sé, me encantaría Sí, saber de dónde sale. sí. Voy a buscarlo, porque aquí en México los hombres son mucho más románticos. Ya. Ujú, De, sí. de hecho, ahora que lo dices, en Alemania también el estereotipo de Ajá. los franceses es amor, pues sí, París, la Sí, ciudad del sí, amor. no entiendo por qué, la verdad. A lo mejor la ciudad sí es romántica, pero los franceses, así como que un nombre típico francés, no. Por ejemplo, el tema de versus como sales con un francés y llega el tema de la cuenta. Que Uy, la primera cita, ¿qué dirías que es más normal allá? yo diría, es que lo que pasa es que en Francia es que hay muchas culturas, ¿no? Ujú, Como claro, que hay la gente como que digamos que es de Francia, Francia, y hay personas como yo que claro, sí nacemos en Francia, pero nuestros papás tienen otra cultura y claro. eso influye mucho. Yo diría que todas las personas que tienen otra cultura como de países árabes, países de África, Latinoamérica, a lo mejor también, pues tienen eso de que son súper caballerosos, yo Sí, pago. sí, sí, sí. Pero franceses, yo he escuchado amigas, porque yo nunca he saludado así con un francés, pero es creo que sí, son 50-50. Y Ahora, eso para mí no es nada de romántico. No sé. ¿Tú que eres de Alemania, qué opinas? ¿Cómo eh, hacías con tu esposa? ¿Cómo sí, hacías? no, yo soy más vieja de escuela también. Ok. Pero yo me crié entre muchos, como tú comentas, hijos o Ujú. segunda, tercera, hasta a veces cuarta generación de personas que llegaron a Alemania, pues, ¿no? Mm. Y eso también me influyó O muchísimo. que si eso cambia porque puede ser diferente. Pero en Alemania, como es un alemán así No, típico, split, así, sí, uy, me da cosa. dividir, sí, Sí. Sí, porque no me imagino en el restaurante, chico, oh, que tú tomaste esto y tú el otro y ya, como que, sí, y específicamente la primera cita, creo que es como un poco incómodo, ¿no? claro, Mm. pues Pero en sí. Francia sí, así, normal. Así que eso sí, aquí no, no pasa eso. A lo Eh, mejor con unas dos, tres personas, no sé. Pero siento que el mexicano en general no es así. aquí es más a la antigüita, Sí, y dirías. está bien. A lo mejor para las mujeres, no sé cómo, como hombre, cómo lo ves. Mi La pobre cartera. cartera. Sí, no sé cómo lo ven como hombre, pero como mujer, sí, pues está bien. Ujú. Mm. Y por ejemplo, ahora también que comentaste de las como influencias multiculturales en Francia, ¿cómo por ejemplo se manifiesta eso también en la comida allá? Diría que hay muchos restaurantes de todos los países, eso, que, por ejemplo, a veces las pizzas, que son muy italianas, lo vas a encontrar con diferentes cosas, mucho, muy árabe, Ajá. porque hay la influencia árabe, es muy grande en Francia, así que las pizzas a veces como que le echan todo tipo de cosas, merguez, no sé si ubicas qué es, la merguez. No. No sé cómo se dice, es una carne específica así que se encuentra mucho en los países árabes. El merguez, no sé cómo se dice en español. Es como carne molida con mucho sazón. Sí, pero se hace como tipo salchicha, pero con mucho sazón, mucho sabor, muy Sí, rico. sí, sí, sí. Ajá. Es como un poco como los Ah, turcos tienen köfte. sí, ¿Será parecido? no es diferente, pero sí es cierto. Pues en Alemania es muy similar, por Sí. ejemplo, con el kebab y todo eso. Yo Pues amo el igual en kebab. Francia. Sí, Ah, lo sí. trajeron los turcos, Ujú. básicamente. Pues es igual, como que Ja. ahora que estoy pensando, todo eso que hay a veces en Alemania, esa influencia árabe en la comida, hay mucho en Francia también. Ujú. Eso me fascina. O sea, en París es tan internacional, escuchas Sí. tantos idiomas.
Es muy internacional. Hasta el tipo de gente, porque a veces la gente me dice, no, pero es que no te ves francesa. Pero siento que una persona que va a Francia se da cuenta que francés puede ser cualquier persona. Claro, sí, sí, sí. Tú puedes ser francés, Sí. como que tienes el físico para hacerlo, porque todos pueden ser. Ujú. Ujú. Sí, Alemania, sobre todo en las ciudades grandes, en el estado donde yo soy, yo desde que puedo pensar siempre era así, la verdad. Sí, ¿en serio? Sí, y como la comida es, sobre todo, yo extraño mucho eso, de que yo he buscado aquí en Ciudad de México kebab. ¿No has encontrado? No, o sea, existe sí comida árabe libanesa, Pero no es igual no como es el igual como kebab. de los turcos, ¿no? Pues ojalá sí saben, nos dicen, porque yo también amo el kebab. Amo y lo extraño también. Esa es una de las cosas que extraño comer. Bueno, falafel también comí bastante en París. Bueno, aquí Ok. también hay. Ujú, sí, también. Pero pues ver toda esa mezcla y cómo se pues mezcla todo Ujú, es también sí, padre. de todo. Eso es lo que extraño a veces de Francia, este multiculturalismo. Ya. Como que, por ejemplo, cuando tú creces en la escuela, con tus amigos y todo. Yo tengo amigos de casi como todos los orígenes, Sí, pero porque todos crecimos juntos. sí, Ujú. sí, está bonito. Sí, eso me gusta mucho. Por eso hasta la fecha bueno, tengo que tener cuidado con el vodka. ¿Ah, de vodka? Así ¿Por qué? crecí con rusos. Ah, No, ok. están locos. Están locos. Aman, sí, el alcohol me imagino, ¿no? Y aquí a la gente le encanta tomar. Yo, por ejemplo, no tomo, pero sí me doy cuenta que a la gente le encanta tomar aquí, en México. Sus cervecitas, sus cosas, sus micheladas. ¿Y nunca has probado mezcal o Nunca, no nada? sé qué sabor Ya. tiene, no sé. Y yo vivo en Oaxaca, así que imagínate, como que es muy común allá, Ya. pero no, nunca lo he probado, no sé cómo sabe el mezcal. Ay, no hay nada mejor estar en una playa en Oaxaca y tomarse un mezcalito bueno. ¿Sí? Ajá. Y su cerveza. Veo mucha la gente decir como que su cervecita fría cuando en la playa, que eso está muy bien. Pero pues no sé. Ya. Mira, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Mina de Rosa TV. Es Menaderosa TV. Muy bien. Pues Así. ya saben, En manda. YouTube, TikTok, Instagram. ¿A YouTube también haces? Sí, pero uy, muy poco. Van a ir a mi canal. No, pero ¿cuándo vas a publicar este video? Yo creo que en las próximas semanas. Ok, voy a intentar hacer un video. Es que he intentado, pero tengo que echarle ganas. Como que justamente lo que te comentaba, de que siento que TikTok me siento muy natural hacerlo. Ujú. Pero siento que YouTube es más como que producción o algo que... como que siento que este lado como que natural no lo tengo en YouTube. Ya. Y tengo que intentar hacerlo. Claro. ¿Tienes un tips o algo? Porque te digo, no... ¿Qué te puedo decir? Mira, yo he visto últimamente muchos creadores en YouTube que están así arrasando muy chingón con conceptos, como tú dices, lo que tú haces en TikTok, ¿sabes? De no meterle tanta producción, Ah, ¿sabes? ok. Porque es muy frustrante en YouTube, porque YouTube es el algoritmo, desde mi punto de vista, más mamón, Ok. ¿sabes? Entonces, ocurre mucho que tú le metas tantas ganas y estás editando durante semanas si Y quieres nada. y lo subes y 30 vistas, Ay. ¿sabes? Sí, ajá. Entonces, yo creo que el chiste es empezar más básico y así de producir y sobre todo intentar ser auténtico. Ok. Pues que siento que eso ya lo hago en TikTok, pero que no sé. Pues lo voy a echar ganas, así que me van a poder, pues ya me pueden encontrar en YouTube, pero le voy a echar más ganas. Muy bien. Mira, muchas gracias por caerle un rato y Gracias. echar chisme. ¿Cómo era en francés? Sí, Rago. Rago. Y echar rago. Avec plaisir. Avec plaisir. Eso es un placer. Sí, Ah. un placer. Ya saben, las redes sociales de Mina los dejo abajo en la descripción. Eso es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur. ¿Cómo se dice adiós? À bientôt. Au revoir. Au revoir.